Saludos y que Dios les bendiga. Les saluda la iglesia New Jerusalem World Ministries y su pastora, esta servidora Blanca Reyes. Si no tiene donde congregarse, venga. Estamos ubicados en el 8314 South Breeze Drive, Houston, Texas, 77071. Hoy estaremos en Mateo 17 del 14 al 21. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús, por este privilegio de tener tu palabra que está tan accesible a nosotros en este día. Padre Celestial, sabemos que vivimos en un mundo que está destrozado, que está herido, que en muchas maneras está traumatizado, Señor. Y yo te ruego que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y en cualquier persona que esté pasando por dificultades, por momentos oscuros, por momentos difíciles, que cualquier persona a la cual su vida se encuentre en peligro en esta hora, Señor, y llévanos a anhelar tu presencia, a anhelar tu palabra, a anhelar tu poder en nuestras vidas. Oramos para que seamos un pueblo eficaz, un pueblo eficiente y que nuestros corazones perversos, en que en nuestro corazón no exista la incredulidad, Señor. Padre eterno, ayúdanos a confiar en ti, a amarte sobre todas las cosas, Señor, a entender los planes que tú tienes para nuestra vida, Padre eterno. En el nombre de Jesús, te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Leemos en Mateo capítulo 17, empezamos en el verso 14, dice la palabra del Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Que el Señor añada bendición a su palabra. La palabra del Señor nos dice que cuando llegó Jesús, pues de dónde llegaba, nosotros sabemos que en el capítulo 16, Jesús en el monte de la transfiguración, donde nos reveló su identidad, su misión, su destino, su deidad, ¿verdad? Su gloria. Estaba en el monte con 3 discípulos, que era Pedro, Jacobo y Juan. Pues cuando Jesús, Pedro, Jacobo y Juan bajaban de la montaña, ¿verdad? Llegaban al pie de la montaña, se encuentran con este problema, que un padre desesperado, un niño poseído por demonios y 9 discípulos impotentes. Vamos a usar la palabra impotente por no decir inútiles. Impotentes. Y Jesús los confronta con el problema. Son impotentes porque sus corazones estaban llenos de incredulidad, por falta de fe. Carecían de fe, les faltaba fe. Así nos pasa a nosotros, hermanos. Somos incapaces a veces somos incapaces porque no nos falta la fe, porque hay mucha incredulidad en nuestro corazón. Y hermano, para enfrentar los problemas de la vida, nosotros necesitamos el poder de Dios. Nosotros necesitamos
poner nuestra fe en aquel que lo puede hacer todo, que lo puede hacer todo. En Hechos 20:21 nos dice que Jesús es el objeto de nuestra fe. En 1 Corintios 12:9 nos dice que el Espíritu Santo es el poder para nuestra fe. Y en Romanos 10:17 nos dice que la palabra de Dios es el canal para nuestra fe. Nosotros tenemos que saber que la fe está disponible para nosotros, pero nosotros tenemos que abrirnos para desarrollar esa fe. Y así llegamos a la historia de hoy. En el versículo 14 dice, cuando llegaron a la multitud, o sea, cuando llegaron al pie de la montaña, Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, había un hombre allí, había un hombre que pedía, es más, dice la palabra del Señor, que estaba arrodillado, suplicante, y le dijo al Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mi hijo, porque es lunático, dice unas versiones bíblicas, otras versiones bíblicas dicen epiléptico. Y ahorita vamos a ver por qué. Sufre severamente porque a menudo cae en el fuego y a menudo cae en el agua. El Evangelio de Marcos 9:17, acuérdense que este relato también se encuentra en Marcos y también se encuentra en en Lucas, y por eso puede que yo cite, o ya sea Marcos, Lucas y Mateo, pero estoy hablando del mismo relato. Uno nos da más detalles que otros. Y en Marcos 9:17 nos da el detalle de que tenía un espíritu mudo, y el versículo 18, cada vez que se apoderaba de él, lo arrojaba, echaba espuma por la boca, rechinaba los dientes y luego se pone rígido. Son todas las características de un epiléptico, ¿okay? De una convulsión epiléptica. No hay gente epiléptica, hay gente que le dan convulsiones epilépticas, ¿verdad? Eso es importante. El Evangelio de Lucas nos agrega otro detalle. Dice que este hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te imploro que mires a mi hijo, mi único hijo. Así que ya sabemos que era hijo único, que este señor estaba rogando, que tenía algo que parecía ser epilepsia, porque tenía las características de epilepsia. El resumen de lo que está pasando aquí es un padre desesperado que ya no hallaba qué hacer y fue donde Cristo. Y fue donde Cristo. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando ya tratamos todo y no encontramos qué hacer, entonces que recurrimos a Jesucristo, ¿verdad? En griego, o sea, del origen griego, la palabra epilepsia significa afectado de la mente o salud por la luz de la luna, por eso que a veces le dicen lunático, o enloquecidos. Hoy sabemos que la epilepsia es un trastorno del sistema nervioso caracterizado por convulsiones leves o graves que a veces resultan en una pérdida de conciencia. ¿Y qué tenía este niño, en particular el niño de la historia del relato bíblico de hoy? ¿Era un problema mental o un problema emocional o un problema físico? ¿O era un problema espiritual? La palabra misma nos dice que era un demonio que lo aterrorizaba. Quiere decir que sí existe la enfermedad, pero también existe la posesión, ¿verdad? Demoníaca. Y sabemos por este pasaje que los demonios pueden causar síntomas físicos severos que incluyen comportamientos autodestructivos, como lo vemos en este niño. El pasaje que nosotros estamos viendo hoy decía que a menudo caía en el fuego y a menudo caía en el agua. Y en los primeros siglos, en el Nuevo Testamento del primer siglo, así se decía cuando había un comportamiento autodestructivo. Y no solo en ocasiones, sino que a menudo estaba buscando la manera de hacerse daño. Hermano, hoy día hay mucha gente atormentada por el maligno que ustedes ven que tienen conducta autodestructiva porque todo el tiempo están haciendo cosas que le hacen daño, que se hacen daño. Lamentablemente algunos llegan hasta a suicidarse.
Este muchacho se estaba poniendo en peligro todo el tiempo. Podríamos pensar que su comportamiento era autodestructivo y que el comportamiento autodestructivo es motivado por presencias de demonios. Son ataduras malignas. Nadie en su sano juicio y nadie en su sanidad espiritual atentaría contra sí mismo. Y hay muchas maneras de hacerse daño. Lamentablemente voy a solamente mencionar una bien sencilla, pero ustedes saben que eso puede ser subir en escala. El que fuma se está autodestruyendo. Eso es solamente un ejemplo sencillo que todo el mundo conoce. Pero hay otras cosas que ustedes saben que ustedes hacen o que se hacen o que hacemos que nos autodestruimos porque no nos conviene. Pocas cosas son más agonizantes o frustrantes, debilitantes de tener un hijo o una persona bien cercana a nosotros que se comporte de esta manera. Que nosotros vemos que lo que hace no le conviene, que lo que hace lo va a destruir, que lo que hace lo puede llevar a la institución psiquiátrica, que lo que hace lo puede llevar a la calle, que lo que hace lo puede llevar a la muerte, que lo que hace puede hacer que te desaparezcan y no te encuentren más. Vemos estas cosas y eso es desgastante, hermano. Es una tristeza profunda que siempre podemos sentir, es debilitante, es exhaustiva. Uno se cansa tratando de evitar que estas personas se hagan daño. De ver a nuestros amados, a nuestros hijos, a nuestra familia atados. Hermano, los demonios son reales. Y no solo los demonios crean caos, confusión y angustia mental. Porque hay cosas que la gente se las busca por gusto, sin necesidad. No tienen por qué estar pasando por estas cosas, pero les entretiene, les gusta, les complace. Pero les voy a decir, ciertamente los demonios contribuyen a eso. Hay familias en este mismo momento que viven en un horror constante por situaciones como esta. O tenemos hijos en las drogas o familias en las drogas. Es más, podemos tener personas en nuestra familia mentalmente enfermos y afectados. Esto puede ser por factores sociales, puede ser por factores físicos, puede haber factores espirituales, puede haber factores demoníacos. Pero no se equivoquen, hermanos, los demonios están determinados a destruirte. El trabajo de los demonios es destruirte. Dios está trabajando para salvarte y el enemigo está trabajando para destruirte. Tienes que entender eso. No podemos andar por ahí como que eso no está pasando. Están buscando formas de matarte, ya sea físicamente o espiritualmente. Están buscando formas de matarte de tal manera que te debilitan. Y si no te debilitan, si no te pueden debilitar, te distraen de la misión y del llamado que Dios ha hecho en tu vida. Porque tú sabes que Dios te ha llamado. Tú sabes el llamado que tú tienes. Tú sabes cómo Dios te ha hablado. Pero el enemigo siempre está tratando de distraerte de esa misión. Así que trata de matarte y si no puede matarte te debilita y si no te puede debilitar te distrae de la misión, del llamado que Dios tiene para tu vida. Los demonios cooperan con tus inseguridades, con tus miedos, con tu sensación de desesperanza. Empieza a meterte en la cabeza que tú no sirves, que nada te sale bien, que todo lo que tú quieres no lo puedes tener, que otros tienen mejor cosas que tú, etc. O sea, el enemigo juega con tus miedos y tus inseguridades. Y los demonios forman una tormenta perfecta. Te trae dolor, te trae desilusión, te trae traición, te trae desesperanza. ¿Para qué? Para tu comportamiento destructivo y luego se apodera y se sienta en tu corazón y monta su trono allí. Vivimos en un mundo, hermano, que glorifica a Satanás. A los jóvenes se les está dando una dieta constante de visiones
post-apocalíptica. Mira que a nosotros nos gustan las películas post-apocalípticas. ¿Tú sabes lo que te están diciendo? Como nos vamos a quedar, muchos de ustedes se van a quedar, mira, si es que tienen que sobrevivir. O sea, como los Hunger Games y estas cosas. Te quieren enseñar, mira, sí, tienes que saber pelear y tienes que saber matar y tienes que saber chupar sangre y tienes que saber, o sea, prepárate para después que Cristo venga, esto es lo que hay. Le meten una dieta constante de eso. Le meten ahora una dieta constante de las 50 experiencias sobrenaturales, ¿verdad? Drogas, alcohol, actuando sexualmente. La pornografía, hermano, está tan en todas nuestras películas que nosotros, los cristianos, ya nos hemos desensibilizado y estamos, ¿sabes? O le damos para adelante un poquito porque, ¿verdad?, tenemos que darle para adelante para que los nenes no lo vean. Pero estamos ya aceptándolo como parte de lo normal. Literalmente docenas de actividades dañinas. Los padres dicen, y muchos padres dicen, pero es que mi hijo no quiere venir a la iglesia, mi hijo no quiere orar, mi hijo no quiere leer la Biblia, no quiere participar en los grupos de los jóvenes, mi hijo no cree en la Biblia, mi hijo no cree en la oración. Pero yo le voy a decir una cosa, los hijos no vienen a la iglesia, no los traemos a la iglesia porque no quieren, pero no sea tonto, ellos van a irse para otro lado. No quieren leer la Biblia, pero van a aprender otras cosas. ¿Ok? No se queda un vacío ahí, se llena de otras cosas. Serán informados por otras cosas, para no ser específico, ¿verdad? ¿Está su hijo o alguien que usted ama en problemas? Hermano, el suicidio es más que simplemente un problema personal, o es más que un problema social, es un problema espiritual y es un desastre para todo el que lo considera o todo el que participa en él. Termina muerto y la familia termina de luto y su alma nunca sabremos a dónde irá a parar. La palabra del Señor muy claramente dice, no matarás. La palabra del Señor dice claramente, el que perseverare hasta el fin, ese verá la gloria de Dios. También entendemos que mucha gente que se hace daño no está en su cabal juicio. Por eso nosotros no podemos decir dónde fue a parar esa alma. Solo esa persona y Dios sabrán. Pero no juguemos con eso, es lo que estoy tratando de decir. Así pasamos de esta familia impotente que era el padre y el niño a los discípulos impotentes en el versículo 16. Y él dice, así que lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarlo. Tenemos que admirar a este hombre, hermano. Él no se rindió, no le importó las circunstancias, no le importó que allí había un montón de fariseos, que allí había un montón de líderes religiosos, que había un montón de diferentes escaños sociales y culturales. Nadie podía ayudar al niño y tal vez los líderes religiosos, me imagino que comenzaron a burlarse de los discípulos. Estoy segura que empezaron a gritarle y decirle, que no podían sanar enfermos y echar fuera demonios. O ustedes son unos farsantes, igual que su farsante, el falso maestro Jesús. Dicen que pueden ayudar a la gente, entonces, ¿dónde está la ayuda? Ustedes saben cuántas veces a nosotros nos han cuestionado, ¿y dónde está tu Dios? David mismo decía, y la gente me dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué fueron avergonzados los discípulos? ¿Por qué fracasaron? ¿Darían excusas por su falta de poder? Mire, si ya Cristo en Mateos 10:5 le había dicho a estos 12, envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por el camino de los gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos,
echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ya se le había dado el poder para echar fuera demonios, pero ahora el poder se les había ido. ¿Y por qué le faltaba el poder? El texto no lo dice. El texto nos dice por falta de fe, o sea, por el problema de la incredulidad. No de parte de este hombre. El papá lo trajo a los discípulos y después, cuando los discípulos no pudieron, se lo llevó a Jesucristo. La incredulidad, hermanos, es falta de disciplina espiritual. La implicación es que los discípulos no estaban orando, no estaban ayunando. Pero quiero que se ubiquen en ese momento. Jesús, Pedro, Jacobo y Juan por 6 días estuvieron en el monte, ¿verdad? Y estos 9 se quedaron abajo. Y pensaron, bueno, no está Jesucristo, no está Pedro, no está Jacobo, no está Juan. Así que dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Y dejaron de hacer lo que se supone que ellos siempre hacían. Hermano, cualquier parecido con lo que usted conozca es pura casualidad. Y los nombres han sido cambiados para no perjudicar a nadie. Usted sabe que si no nos están chuzando, si no decimos hay ayuno congregacional, a lo mejor nunca se ayuna. Si no decimos vamos a orar, a lo mejor nunca se ora. Si no decimos leamos la Biblia, o sea, hermano, las disciplinas espirituales hay que hacerlas, nos estén viendo o no nos estén viendo. Y estos discípulos que quedaron al pie de la montaña dejaron de hacer lo que tenían que hacer. En cuanto se trataba de orar, de leer la Biblia, de ayunar, de clamar a Dios, de confiar en Dios, de depender de Dios, de creer en Dios, se deja de hacer. Fácilmente se deja de hacer. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, dejamos las disciplinas espirituales, nos apagamos. Es como los tizones de la brasa. Si usted saca un tizón y lo pone afuera de la brasa, se apaga. Se apaga. Y ustedes saben también que los animales en la selva son presa fácil cuando se alejan de su manada. Cuando están recién nacidos, cuando están tiernecitos y cuando se alejan de su manada. Eso y se deja entonces las disciplinas espirituales. Pueden haber pensado también tontamente con celos. Bueno, como nosotros nos fuimos, Él se llevó a sus preferidos. Eso, vuelvo y le digo, porque parecido es pura casualidad. La gente siempre piensa que todo el mundo tiene que estar haciendo lo mismo todo el tiempo. Y tontamente también pudieron haber basado la experiencia del exorcismo en exorcismos pasados donde ellos habían sido exitosos. Y pensaban ya que ellos, pues por su propio poder y porque ya ellos lo habían hecho antes, ahora lo podían hacer otra vez. Y la gente quiere estar exorcizando a todo el mundo todo el tiempo, sacando demonios, ellos llenos de demonios quieren sacar demonios. Lo que sí sabemos que claramente Jesucristo nos dice que su corazón estaba lleno de incredulidad. Y nosotros nos tenemos que preguntar a veces, hermano, ¿tengo dificultad para enfrentar situaciones difíciles? ¿Estás luchando con algo en este momento? Depresión, comportamiento autodestructivo. ¿Estás luchando o alguien que usted conoce está luchando con pensamientos destructivos, suicidas? Los otros días una persona me estaba hablando del suicidio y me dijo que había leído un libro que decía, me dio el nombre del libro, yo no lo voy a compartir ahora porque si yo no lo he leído no lo recomiendo todavía, ¿verdad? Que decía que el que suicidaba, como estaba mentalmente enfermo,
pues Dios no se lo tomaba en cuenta. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con tomar estas cosas tan livianamente, ¿verdad? Tan livianamente. Pero si nosotros conocemos gente así, es bueno pedir ayuda. Mira, este hombre pidió ayuda. Este papá, este padre pidió ayuda. Necesitas pedir ayuda. Necesitas decir, ¿sabes qué? Tengo un problema que pienso en esto todo el día, todo el tiempo y necesito ayuda. No sé resolverlo. Otros van a decir desconfiadamente, mira, si ya yo lo he intentado todo, ya yo he pedido ayuda, yo he ido donde mucha gente, he agotado todos los recursos, estoy por darme por vencido. ¿Verdad que sí? Hermano, yo no sé si usted, pero yo me he sentido en ocasiones así. Imagina la persona que dice, mira, hemos hablado con ministros, hemos hablado con consejeros, hemos hablado con terapistas, hemos hablado con trabajadores sociales, con médicos. Hermano, entre toda esta gente hay algunos que son sinceros y solidarios y hay algunos que simplemente están buscando el dinero. Pero usted tiene que darse cuenta si el tratamiento está haciendo algún efecto. Porque si el tratamiento, usted va al tratamiento y cumple con lo que tiene que hacer ahí y sale de ahí a hacer lo mismo, ¿a quién está engañando? Sí, el único perjudicado es la persona. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Algunos son sinceros y algunos, hermanos, simplemente son caros. ¿Verdad? Algunos complican la situación y algunos agravan la situación un poquito más. Y no está funcionando. ¿Cómo lo sabemos? Por los frutos. Por la persistencia de este hombre, nosotros sabemos que Dios obró porque se vio el fruto. Porque, ¿por qué llevar al único hijo que él tenía enfermo donde Jesucristo? Porque él sabía que allí él iba a obtener la ayuda real, la esperanza real, la sanidad real, llevar a Jesucristo, llevar el niño a Jesucristo. Hermano, porque hay una cosa tan hermosa que él dice en el próximo versículo, en el 7. Jesús respondió y dijo, ¡ay, generación infiel y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y ahora vienen las palabras hermosas de Jesucristo. Traédmelo. Tráemelo a mí. Hermanos, en esta hora, piense en esa persona o en esas personas que usted sabe que necesitan ser traídos a Jesús. Y diga, Señor, hoy yo te traigo a... Y Jesús comienza señalando la realidad, que vivimos en un mundo que no confía en Dios, que no cree en Dios, que realmente no pone su esperanza en la realidad de Dios. No se fijan de que Dios puede hacer la diferencia. Y Cristo mismo usa la palabra infiel. Infiel significa falta de confianza y compromiso con el Señor. ¿Qué es una persona infiel? El que no tiene confianza ni compromiso con Dios. Que muchos infieles hay sentados en la iglesia. No tienen ni confianza ni compromiso con el Señor. Así le estaba pasando a los discípulos en ese momento. Y usa también la palabra perverso. Esa palabra es exactamente lo que usted piensa que es. Una persona torcida, que va por el camino equivocado. Y el Señor estaba hablando de esto a los presentes y nos habla a nosotros hoy también. Así que nosotros no podemos ser ni infieles ni perversos. Tenemos que confiar y comprometernos con Dios y tenemos que andar en el camino recto, en el camino correcto, para no ser ni infieles ni perversos. Y a los 12 les dio poder para echar fuera espíritu inmundo, pero en ese momento les faltó la confianza en el Señor. Yo digo, hermano,
Un solo momento, un momento solo, lejos de Jesús, te hará impotente. Porque nuestra fuerza, nuestra fortaleza, viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Viene de Cristo, nuestro Salvador. Viene del Señor y del poder del Espíritu Santo. Pero si nosotros no estamos buscando a Dios, nosotros somos impotentes también ante cualquier problema. Y hay quien diga, yo he orado por muchas personas, yo he aconsejado a muchas personas. Es que, hermano, yo cuando hablo de estas cosas, yo estoy viendo la gente que me habla así. A mí me viene a la mente la gente que me habla así. Yo sé de todas estas cosas. Yo he andado por terrenos peligrosos. Y yo le voy a decir, en peligro estás cuando intentas hacer las cosas sin Jesús. Sin Jesús, cuando lo piensas hacer en tu propia fuerza, cuando piensas que el poder está en ti, que el poder está en tus habilidades. Este era uno de los problemas de los discípulos. En ese momento, en este pasaje, poder desconectado de la oración, poder desconectado del Espíritu Santo o poder desconectado de la revelación de Dios es infructuoso. Es infructuoso. Y ellos fallaron, pero no porque no lo intentaron. Acuérdense que después ellos le preguntaron a Jesucristo, ¿qué pasó que no nos salió bien el asunto? Quiere decir que ellos trataron, su problema fue la incredulidad, su problema fue creer en lo incorrecto. Nosotros no podemos curar a nadie, hermano. Eso es otra cosa que la gente se cree, que alguien en la iglesia o lo que sea, a otra persona tiene el poder de irlos a curar. Que si le levantamos los brazos se va a curar. Mira, hermano, el poder no está en ninguna persona. Eso es creer en lo incorrecto. No tenemos poder para hacer que las dificultades de la vida desaparezcan. Hay quien piensa, si pudiera venir la pastora, si orara por mí fulanito, si se preocupara por mí sutano y mengano y perencejo, se acercara y me dijera algo, si aquel evangelista me hablara, es más, se van y se paran al frente para que les hable. Estoy segura de que estos problemas se desaparecerían, piensan ellos. Pero no malentienda, hermano. Es una bendición orar los unos por los otros. La palabra del Señor nos manda a orar unos por los otros. ¿Cómo no? Orar por ti, orar contra Satanás, orar para que tengamos confianza y fe en Dios y para que Dios obre. Es una bendición. Necesitamos depender de Dios, el poder del Espíritu Santo para hacer eso. Jesús dijo, ¿cuánto tiempo tengo para, en otras palabras? Bueno, espérate que estoy titubeando. ¿Cuánto tiempo hasta que esté con ustedes? O sea, ¿hasta cuándo? En puertorriqueño dirían, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos a ustedes? Quizás oímos eso y nos da un poquito de gracia, pero déjeme decir, hermano, nosotros decimos y pensamos, Él nos tiene que soportar porque Él es nuestro Salvador. Pues sí, Él nos soporta. Porque nos tiene paciencia, pero Él no tiene que soportarnos. Tanto es así que por eso los reprendió. Él regañó a los discípulos y nos regaña hoy, nos reprende hoy. A la iglesia, a los discípulos impotentes, a la iglesia impotente, a la generación impotente, a todos nosotros Dios nos reprende. Nunca hemos tenido más acceso a la palabra que hoy día. Todo el mundo la tiene en la mano. Si se le quedó la Biblia, ya no hay ni excusa y se me quedó la Biblia. Ahora la tiene en la mano, ¿verdad? Tenemos material didáctico, todo el mundo escribe libros, hay películas religiosas. O sea, la información está a nuestro acceso. Nunca hemos tenido más acceso a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Tenemos acceso ilimitado a través de la radio, de la televisión, del internet. Tenemos más herramientas de enseñanza que nunca y fallamos. Fallamos en apropiarnos del poder de Dios y de su Espíritu Santo. Ay, pero qué lindo cuando Cristo pronunció las palabras más confortantes que oyó ese Padre ese día. Tráemelo aquí, tráemelo a mí.
Tráelos a Jesús, llévalos a Jesús. Esta no es la primera vez que Él dice eso. Hay muchos relatos bíblicos donde Jesucristo dice, tráelo a mí. Hermano, ¿ha traído usted a sus hijos a Jesucristo? ¿Ha traído a su familia? ¿Ha traído a sus vecinos? ¿Ha traído a sus seres queridos? Y no estoy diciendo que sí, una vez los traje o yo los traía cuando eran pequeños. Sígalos trayendo a Jesús. Este papá no se dio por vencido. Este papá vio que dijo, bueno, si no lo pudieron sanar los discípulos, olvídate que aquí no hay nada más que buscar. No, él se lo trajo a Jesús. Hermano, nosotros tenemos que entender que las fuerzas oscuras de la maldad están trabajando a tu alrededor para tratar de desanimarte. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que seguir llevando a nuestros hijos a Jesús. En oración todo el tiempo a Jesús. A nuestra familia a Jesús. A nuestros familiares incrédulos a Jesús. A nuestros compañeros incrédulos a Jesús. A nuestros vecinos que a veces ni los conocemos. Oremos y llevémoslos a Jesús. ¿Usted cree que nosotros vamos a resolver los problemas de depresión? De depresión persistente, de problemas mentales o emocionales, angustias espirituales, con más gobierno, con más educación? No, hermano. No. Ya hemos visto que eso no funciona. Mira, si nosotros destruyéramos cada droga, cada predador sexual, cada traficante, cada barra o lo que usted le quiera llamar, si nosotros encarceláramos a todos los homicidas, si prohibiéramos la música que glorifica la droga, el sexo, el rock and roll y todo eso, si aplastáramos el sitio pornográfico en las redes, si limpiamos la tierra de todo lo sucio que hay, todavía queda el corazón humano y los demonios y el infierno. Imagínense, hermano. Y así cuando tienes esa combinación maligna, cuando todo esto se junta, los demonios del infierno y el corazón humano malvado, no hay otro remedio que llevarlos a Jesús. Gloria a Dios. Jesús sigue siendo la solución. Jesús sigue siendo la respuesta. Realmente deberíamos estar haciendo otra pregunta. La pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago eso? Si el mismo texto nos habla de la oración y el ayuno, cuando nos dice, aunque destruyeras todo, te queda el corazón perverso y los poderes demoníacos, porque estos géneros solamente salen con ayuno y oración. Y ese es el precio que nadie quiere pagar. No queremos orar, no queremos ayunar. Y esto no hacerlo solamente por un rito religioso ni por sacarle un beneficio. Estamos hablando de concentrarte con Dios, con el Dios del cielo y el Señor de la tierra, Jesucristo, y el poder del Espíritu Santo. Eso es orar y ayunar. De hecho, cuando nosotros oramos, hablamos con Dios, nos conectamos a Dios. Y cuando ayunamos, nos desprendemos de nosotros mismos. Porque nos negamos a nosotros mismos. Así que tenemos que desprendernos de nosotros para conectarnos con Dios. Y no es a cambio de nada, es a cambio de obtener el poder de la fe para que nosotros no tengamos un corazón incrédulo, para que nuestra fe crezca. En el versículo 18 Jesús reprende al demonio y sale del niño y se cura en esa misma hora. En otras palabras, no fueron 3 días de ayuno y oración, no fueron 2 semanas ni 40 días. Fue en el mismo momento. Jesús tiene el poder absoluto. El poder viene de Jesús. Tonto nosotros que creemos que si vamos a orar, la persona se... Yo no sé si ustedes han oído decir, mucha gente yo he oído decir, cuando tú dices, el Señor sanó a fulano y fulano y tal, lo primero que la otra persona dice, sí, yo estuve orando por él. Hello. Gracias, ¿a qué oraste? Hermano, el poder absoluto viene de Jesús.
no de ti. Este demonio no tiene más remedio que responder. Tú lo sabes en tu corazón y en tu mente que hay un solo soberano Dios, un solo Dios todopoderoso. Mateo 9:26 dice, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, se murió. A lo mejor muchos decían, lo mató. De hecho, lo que está tratando de enseñarnos la palabra aquí es, todavía Jesucristo le habla al demonio y él todavía trató una vez más. Dice la palabra del Señor que el espíritu el espíritu endemoniado lo hizo gritar, lo sacudió con violencia, lo tiró al piso y lo dejó como muerto. Piensa en esto un minuto, hermano. Hay una confrontación violenta entre Jesús y los demonios. Hay un último intento pervertido de parte del demonio porque él trata de destruir a su anfitrión. Los demonios que pululan en tu vida y que tú los dejas pulular en tu vida, lo que te están es destruyendo. Busca tu destrucción. Y por eso vemos que grita, convulsa y parece hasta la muerte. En Marcos 9:27 dice, Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y se levantó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El niño estaba vivo, el niño estaba libre. No es exactamente eso lo que nosotros queremos para nuestros seres queridos que sabemos que están en problemas. Los demonios son impotentes contra el Señor Jesús, hermano. El problema con los demonios pasan a veces de estas dos cosas. Primeramente, le damos mucha atención más de la que ellos se merecen. Ellos tienen poderes, pero no tienen más poder que Jesucristo. Y no tienen más poder que el Espíritu Santo. Y nosotros llevamos en nosotros el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, hermano. Y la gente le da demasiado de mucho poder a los demonios. Y también caemos en lo al revés, que creemos que los demonios no existen o son criaturas mitológicas, supersticiones fabricadas por personas primitivas, temerosas a la oscuridad, y los que creen en los demonios son ignorantes, ¿verdad? Y a veces actuamos como si eso no estuviera pasando. La palabra del Señor dice que ellos están en las huestes celestiales, ellos están por todos lados. Lo que sí es que no pueden estar en todos lados, ni son todos poderosos como nuestro Señor. Y también están las personas que todo lo malo que le pasa son los demonios y son el diablo. Pero eso nosotros sabemos que no es verdad. Mi pastor siempre me enseñó y me daba consejos cuando me ordenó y la última vez que lo vi. Y una de las cosas que siempre me dice es esto: enfatiza lo que la Biblia enfatiza, enseña lo que la Biblia enseña, guarda silencio donde la Biblia guarda silencio. Y la Biblia no hace silencio sobre el tema de los demonios. En Efesios 6:12, la palabra del Señor dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay un enemigo invisible que el que no lo ve casi siempre es al que están acechando, porque los demás lo vemos y los demás te avisan y los demás te dicen, despierta, mira, te estoy notando esto, algo no suena bien, estoy sintiendo una inquietud, mira esto. Y la gente, conmigo no es la cosa. Conmigo no es la cosa. Pues no, hermano. Nosotros tenemos un enemigo invisible, pero es muy real y la lucha es personal.
Enfrentamos un poderoso ejército empeñado en destrucción, hermano. Primero en el individuo, después en la familia. Y esto se lleva a la iglesia. Es destrucción, destrucción y destrucción. Y su familia no está exenta, nuestra iglesia no está exenta. Por cuanto amas a Jesús, por cuanto Jesús es tu amado y tu amigo, los enemigos de Jesús son tus enemigos. Los adversarios de Jesucristo son tus adversarios también. Estos enemigos buscan seducirte, después te acosan y si tú lo permites te matan. Con razón la Biblia condena la adivinación oculta, la comunicación espirituales, el tratar de obtener acceso de información a través de los muertos. El enemigo, hermanos, son muchos. Y déjeme decirle, siempre hay gente que le viene a hablar. Y a la buena, yo tengo una persona que siempre me dice, ay no, porque yo sé, a mí Dios, yo siempre sé lo que va a pasar. A mí siempre hay algo que me, ¿sabe? Tiene como esa cosa de adivinación. Que de hecho, si a lo mejor tiene esa habilidad, es que Dios lo quiere usar para profecías y amonestaciones, pero si lo está usando mal, es como el que canta, Dios le dio cántico para adorarle, pero si lo usa para el mundo, pues lo está usando, y así con todo, ¿no? Pero déjeme decirle, pues le decía que el enemigo son muchos, aunque parezca gramaticalmente mal dicho, pero el enemigo son muchos, pero cuando nosotros estamos cubiertos con la armadura de Dios, no puede hacernos daño. Si lo enfrentamos con nuestras propias fuerzas, peligramos, andamos en territorio peligroso. Pero si nosotros estamos revestidos con el poder de Dios, con la armadura de Dios, y ustedes saben que la armadura de Dios se compone de la palabra, de la espada de fe, ¿verdad? De que nuestros pasos anden en el camino correcto. Eso está en Efesios 6, la armadura de Dios. El versículo 19 y 20 nos dice que ellos llamaron a Jesús en privado, porque hay gente que lo que quieren es que tú los regañes, pero en privado. ¿Verdad? Todo el tiempo. Ah, no, pero eso me lo tenías que haber dicho en privado. O sea, que tú me avergonzaste en público y yo te tengo que regañar en privado. Bueno, los hijos míos son testigos. Yo les decía, donde me la hagas, ahí te la hago. Así que si no quieres pasar vergüenza, no me hagas pasar vergüenza. Y ellos entendían. Por lo menos delante de la gente disimulaban, porque ellos sabían que delante de la gente yo se la iba a untar. Así que ellos llamaron a Jesucristo en privado. Y le dijeron, mira, ¿por qué no pudimos sacar el demonio? Y Jesucristo le dice, bien claramente, por su incredulidad, por su falta de disciplina, por la incredulidad que vienen de dos cosas, o por una falsa opinión de ti mismo, que se creían que ellos podían solos, ¿verdad? O por la falta de desconfianza en el que tiene el poder, que es Cristo. Eso es incredulidad. Cuando tú eres un incrédulo, tú tienes una falsa opinión de ti mismo y una falsa opinión de Dios. ¿Por qué no pudimos echarlo? Cristo, en otras palabras, está diciendo, porque no se trata de ti. Es más, en la misma pregunta que ellos hicieron, está la respuesta. Ellos dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo? Porque no se trata de ti. No se trata de ti. Tú no tienes la capacidad. Nosotros no tenemos la capacidad para limpiar a nadie, libertar a nadie, ni perdonar pecado. Hay gente que cree que posee este poder de una manera mágica, de una manera así, La incredulidad no es causa del pecado, el pecado es causa de la incredulidad. Llegará un día en que todas estas dudas, todas estas quejas, todos estos temores, todas estas cosas carnales ya no sean más. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Para derrotar a Satanás y a los demonios se requiere fe, hermanos, fe. Se requiere poder sobrenatural, pero no cualquier tipo de fe, el tipo de fe bíblico, o sea, es
una fe que está persuadida de que Jesucristo es el Señor, de que en Jesucristo es que está el poder, de que Jesucristo es el libertador, que es Jesucristo el que se va a manifestar, que es Jesucristo el que se va a llevar la gloria. Esa es la fe, esa fe tiene que estar basada en eso. Jesús le dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de allí, allá, y se pasaría. ¿Y sabe por qué nosotros no nos atrevemos a decirle a ese podio, pásate allá? Primero, porque no creemos que nosotros tenemos la habilidad. Y segundo, porque no tenemos la confianza que Dios lo va a hacer. Eso es incredulidad y falta de fe. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y escuchar la palabra de Dios. La fe es el acto de creer en Cristo, dice Juan 1:12. Pero a todos los que lo recibieron le dio el derecho de convertirse en hijos de Dios, incluso a los que creyeron en su nombre. La fe es alimento que nos hace fuertes, dice Hechos 14:23. La fe es un arma que usamos contra las fuerzas espirituales de las tinieblas. En 1 de Timoteo 6:2, pelea la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna a la que fuiste llamado. Aférrate a ella, pelea la batalla de la fe. Esto hay que pelearlo. El cielo se hace fuerte y solamente los fuertes lo arrebatarán. Somos los que todos los días reconocemos, fallé otra vez, Señor, aquí va Blanca, aquí metí la pata Blanca otra vez, ay Padre, perdóname, quítame esto, yo no quiero ser así. O sea, esa lucha, esa conversación todo el tiempo con Dios, es ese saber que Dios está ahí, y que no estamos solos en ningún momento, y que donde quiera que hablamos, pensamos, actuamos, ahí está Dios, y allí o metimos la pata o lo glorificamos, y estamos todo el tiempo en esa interrelación con Dios, con su Espíritu Santo. Ese es pelear la batalla de la fe. La gente piensa que porque está peleando esa batalla está derrotado. Al contrario, estamos vivos porque el Espíritu Santo nos sigue hablando, nos sigue redarguyendo, nos sigue corrigiendo, nos sigue guiando, que para eso es que Él está. Quiere decir que estamos en su presencia cuando tenemos ese tug of war. Tug of war, es que se dice, ¿verdad? Eso es estar en el Señor. Todos tenemos que aceptar que el verdadero poder viene del Señor. Estoy casi acabando, hermano. Sin embargo, este tipo de manifestaciones demoníacas solamente salen con ayuno y oración. Y vuelvo y les digo, la oración nos une a Dios y el ayuno nos separa de nosotros mismos. Recuerda que ayunar es negarte a ti mismo. La falta de oración, hermano, nos hace impotentes. Ustedes no se dan cuenta, o solamente soy yo, que cuando uno se descuida en oración es cuando más débil uno se siente, cuando más vulnerable uno está, cuando más cansado uno se siente, y el enemigo aprovecha tu cansancio para meterse por ahí y ponerte huraño y tú te das cuenta que la relación tuya con Dios no está donde debe estar cuando tú empiezas a actuar tan diferente a lo que tienes que ser. Y te hace impotente. La fe requiere un estilo de vida de oración y de ayuno. No solo en algún incidente, nuestras oraciones y ayunar nos prepara para ser soldados en el campo de la batalla. Es como un entrenamiento para que estemos acondicionados físicamente y espiritualmente para poder nosotros pelear la batalla. Es como el atleta que se disciplina, ¿verdad? El atleta cuando va a pelear o cuando va a tener una carrera o cuando va a tener un evento o un torneo, no dejan prepararse para lo último. Es más, ahora que yo voy a hacer ese viaje, nos mandaron un libro así de gordo para que lo fuéramos leyendo y con unos tips de que nos vayamos preparando para poder caminar, para que no te deshidrates, para que no te des strokes, para que no te hagan coágulos de sangre en las venas. O sea, empiezan a decirte un montón de cosas. O sea, que te tienes que preparar. Que empiece a comer comida mediterránea para que cuando estés allá y coma no te dé dolor. O sea, todo eso te lo dicen en estos libros. Y la Biblia nos lo dice. Para que estés listo para la batalla te tienes que preparar orando y ayunando y
aumentando tu fe, porque leyendo la Biblia, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que, hermano, créeme, usted va a necesitar a Jesús cuando lleguen los momentos de que alguien venga y le diga, ayúdame a orar, ayúdame con este problema que yo tengo, como hizo este papá, ¿verdad? O cuando alguien venga y te diga, ayúdame a encontrar a Jesucristo, ayúdame a crecer en el Señor. ¿Y sabe cuál es nuestra responsabilidad? Llevarlos a Jesús. Gloria a Dios. En esta mañana yo le digo a todo el mundo, ven a Jesús, entrégale tu vida a Él. Aunque lo hayas hecho 1000 veces, hazlo hoy de una vez. Entrégale tu vida a Jesús. Y también tendrás la promesa de la victoria. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por este milagro. Gracias, Señor, por la revelación divina del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender tu palabra, para que así nosotros podamos vivirla, para que así podamos compartirla. Señor, gracias. Y yo ahora mismo, Señor, te presento a todos nuestros seres queridos. A ese que pensamos en su nombre en silencio, te lo presentamos en esta hora, Señor. Sabemos que están heridos, que están vacíos, que su corazón está quebrantado, que su mente está turbada, Señor, que sus emociones están distorsionadas, que sus prioridades no están en el lugar correcto. Sabemos, Padre, que tienen una batalla espiritual. A cada uno de nosotros, Señor, que batallamos espiritualmente, tú eres la solución, tú eres la respuesta, Señor. Señor, yo te pido que en esta hora tú llegues a esos corazones vacíos, a esos corazones turbados, a ese corazón de incredulidad y a esos corazones perversos, Señor. Que nos quite, Padre mío, esa oscuridad del miedo, la inseguridad. Señor, yo te pido, Padre eterno, que nos ayude, Padre mío, a volvernos a restaurar de los golpes que el mundo nos da, que el enemigo nos hace, de la guerra espiritual nos da. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a decir las cosas que hay que decir y hacer las cosas que hay que hacer, Padre. Y ayúdanos, Padre mío, fortalécenos espiritualmente. Que gracias esta mañana que nos reprendiste diciéndonos que nos pasan muchas cosas de las que nos pasan por nuestra incredulidad, por nuestra falta de disciplina espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a corregir nuestros caminos en esta hora, Señor. Señor, tu palabra dice que escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a serte fiel en todas las circunstancias de nuestra vida. Oh Señor, y aún en los momentos más difíciles, cuando tenemos coraje porque somos decepcionados o frustrados por las situaciones, como siempre te pido, Señor, ayúdame a ver esto desde el punto de vista espiritual. Ayúdame a ver esto como lo ves tú. Ayúdame a responder correctamente. Y perdona mi egoísmo cuando nuestra opinión personal es la que no debe ser, Señor, y cuando nuestra confianza en ti falla. Perdónanos en esta hora. Liberta a nuestros seres queridos. Rompe las cadenas, Señor. Haz un milagro, Padre mío. Restáuralos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Nuestra hermana Gloria con nosotros.